En la Audiencia Provincial de Huelva se ha celebrado esta semana el juicio por el asesinato de Laura Luelmo con un único acusado, Bernardo Montoya. Hace 3 años, la conmoción por este crimen sacudió a los vecinos del Campillo y de Nerva. Y hoy todavía se preguntan si el crimen podía haberse evitado. Bernardo, ¿qué has declarado? ¿Por qué ¡Soy inocente! Bernardo Montoya asesinó brutalmente en 1995 a una anciana en Cortegana. En 2008, durante un permiso penitenciario, agrede a una joven en el Campillo. 7 años después, vuelve a la cárcel por 2 robos con violencia. Se enfrenta ahora, ante un jurado popular, a la prisión permanente revisable por los cargos de violación, secuestro y asesinato de la joven profesora Laura Luelmo en 2018. Su declaración, la de los testigos y la reconstrucción de aquellos hechos han sido a puerta cerrada. Más mediático fue, y ustedes les sonará, el juicio de la manada de Pamplona. Pues fue a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque se entendió que efectivamente lo que se estaba jugando era que se perjudicara un derecho fundamental que, en ese caso de la víctima, aún viva, en este caso de la víctima y de la familia. Acusación, defensa y jurado quieren así proteger el recuerdo de la víctima y evitar más sufrimiento a su familia. Pero como sociedad, ¿podemos protegernos? ¿Podemos evitar que se repita? La serenidad del paisaje de la cuenca minera onubense se rompe cuando pronunciamos el nombre de Laura Luelmo. Hola, buenos días. Mire, soy Eva Villegas de Los Reporteros. Quería saber si podemos hablar con alguien que conociera a Laura Luelmo. Están reunidos y no los puedo llamar, lo siento mucho, hija. ¿Sois alguno profesor del instituto o del ayuntamiento? Sí, pero yo es que no me gustan las cámaras, lo siento. Una de las aulas de plástica de este Instituto Vázquez Díaz de Nerva lleva el nombre de Laura Luelmo. Es el homenaje que sus compañeros quisieron hacerle a esta joven profesora que apenas pudo impartir clases unos 10 días en este centro. 3 años después, coincidiendo con el inicio del juicio por su brutal asesinato, todos los que conocieron a esta joven profesora han declinado a hablar sobre su figura con los medios de comunicación. Hola, quería haceros una preguntilla. Mira, somos de Los Reporteros del programa de Canal Sur. ¿Cómo vivisteis el suceso? En el momento que se notifica que hay un delincuente viviendo, un criminal, en el pueblo, pues evidentemente el miedo lo resume todo. Nadie se atrevía a salir solo. Se debe notificar cuando un delincuente de tal tamaño sale de la cárcel y se decida residir en un pueblo de tan pocos habitantes. Yo creo que eso debería de haberse notificado. Es que tú debes de saber con quién estás viviendo al lado. Si hay una persona que ya ha matado, que ha abusado de alguien, que tú debes de saber que esa persona existe y que está ahí. Me gustaría poder salir a la calle sin miedo, sin pensar en que en cualquier momento me puede pasar algo y no voy a volver a mi casa. Y es que nosotros nos quedamos aquí solas hasta muy tarde. Y la verdad es que esos días fueron raros y que mi padre me tenga que comprar un spray de autodefensa porque no se fiaba de que hubiera alguien más por ahí, ni siquiera lo supiéramos. A mí eso me tocó. Este es el spray de defensa de pimienta que tu padre te compró después de lo que pasó con Laura. Y desde ese día lo llevas. El asesinato de Laura cambió las vidas de los vecinos de El Campillo. El breve paso de la profesora natural de Zamora dejó una huella imborrable. En este tranquilo pueblo, con un censo de 2024 habitantes, muchos rechazan hablar ante la cámara. Campillo ha salido 2 veces en la tele, una vez por los fuegos, que casi sale ardiendo todo el pueblo, y ahora por el asesinato este, que salga por cosas más bonitas. Bueno, por la solidaridad que tuvieron también. También. Reclaman su derecho al olvido. Sales a pasear y ahora pues llega un momento que te da miedo, te daba miedo en aquellos momentos. Lo que pasa es que todo pasa, todo se va como olvidando. La chica esa, la pobrecita,
le salvó la vida a alguna muchacha de aquí de Campillo. Porque si no llegaba a estar allí ella, podía ser otra. O denuncian la falta de información, porque en 2008 el presunto asesino de Laura ya lo intentó con otra joven del pueblo. Estaba paseando con un perro que tenía un pastor alemán, la asaltó, gracias al perro no fue atacada por este hombre. Al enterarse luego, posteriormente, de eso, pues, fíjese usted, como pensando nada más lo que le podía haber pasado a ella. El problema está en que las autoridades competentes no advierten a las autoridades locales de la peligrosidad de estos señores. Se podría haber evitado, pues, si este individuo, en vez de abrírsele el sistema penitenciario y permitir que vuelva al pueblo, se le hubiera impedido, lógicamente esta chica estaría viva ahora. Si el Código Penal contemplara otras medidas que no son absolutamente descartables. Pulseras telemáticas que se llaman la tercera generación, generación activa, ya no solamente te ubican en el espacio. Cuando detecta la pulsera que este individuo está en ese estado y por lo tanto en un estado predelictivo, entonces puede darte una pequeña descarga de advertencia, una sirena para que te escuchen los que están por allí, o incluso en situaciones extremas inyectarte un sedante para que te caigas al suelo. Convivir con el monstruo y no saberlo. Esa es la idea que en el Campillo resulta insoportable. Pero para soportarla hay que intentar comprender. Que lamentablemente Montoya no es un monstruo ni un inadaptado. Está más enfocado a un elemento de inhumanidad. Tener la vida del otro en la mano, ese es el problema. Y eso no es inconsciencia, eso no es ignorancia, eso es plena conciencia de lo que se está haciendo. Y Laura presintió que esa maldad la acechaba. Le contó a su novio que se sentía incómoda por la proximidad de un vecino que vivía a escasos metros en esta estrecha y aislada calle. 3 años después, la vivienda permanece precintada, pero esta ventana, abierta, nos permite asomarnos a su interior. Según el escrito de la Fiscalía, aquella tarde del 12 de diciembre, Montoya habría arrastrado a la fuerza a Laura hasta su casa. Allí la violó y la golpeó repetidamente hasta dejarla herida de muerte. Contemplar el escenario de esta tortura hiela la sangre. Los psicópatas o los sádicos, que son estas personas que cometen este tipo de delitos, nacen, por así decirlo, porque tienen un componente biológico, por el cual asumen una característica fundamental en ellos, que es la falta de empatía y de remordimiento. Pero luego es fundamental saber que hay un ambiente que también puede disponer que estos genes se expresen. Lógicamente, si tienes los genes y vives en un ambiente desestructurado, lleno de violencia, etc., entonces ahí es cuando se puede materializar la psicopatía haciendo o cometiendo delitos de esta índole. Bernardo, ¿estás nervioso? Siento odio. Nuestro ordenamiento jurídico establece que las penas de cárcel tienen como objetivo la reinserción de los condenados. ¿Pero es posible en todos los casos? Reconocer que hay personas que no pueden estar integradas en esos programas y sobre los que no cabe más que volver a la Edad Media y al encierro permanente, eso es un fracaso, ¿no? Si llegáramos a la conclusión de que no hay otra forma de tratar a estas personas, es al menos ser muy consciente de que tiene carácter excepcional. Las penas nunca deberían ser impuestas por adelantado, las penas deberían de ser siempre revisables. De persona, si no puede estar integrada a la sociedad, te excluimos. ¿Hasta cuándo? Hasta que puedas volver a estar incluida. Igual pasan 2 años, 6 meses o 15 años. No podemos escudarnos en que es irrecuperable. Es irrecuperable porque no quiere, no por una naturaleza. Esta semana, el juicio por el crimen de Laura Luelmo se ha celebrado sin cámaras ni micros. Más allá del dolor, del resultado de la sentencia o del debate sobre el derecho a la información, este caso es también una oportunidad. Ese sujeto terminó de cumplir la condena, nos guste o no, terminó de cumplir la condena. Pero hay que buscar otras respuestas, porque este problema lo tenemos para 50 personas, para 100, ¿vale?
pero lo tenemos. Deberíamos de trabajar con estas personas para ver si podemos evaluar, si podemos integrarlos de nuevo o no en la sociedad. Que sí se puede, pues bien, que no, pues a lo mejor no se puede. Cómo miremos las cosas, cómo las digamos, tiene que ver no tanto con convertir algo en espectáculo, e incluso no solamente con informar, sino mostrar diferentes puntos de vista, mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos nosotros si pensamos que deberíamos matarlo a palos como él mató? ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué nos diferencia con respecto a nosotros? ¿Que tenemos razones que nos legitiman? Pero ¿qué tipo de personas entonces, qué tipo de comunidad estamos construyendo?